En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Hermanos y hermanas, en este día martes 8 de agosto del 2023, estamos siguiendo el Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 14, versículo del 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlas, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua, y los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuanto lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Un hermoso texto, hermanos y hermanas, para que nosotros podamos meditar y profundizar sobre nuestras dudas, sobre nuestras faltas de fe, que hay muchas en nuestra vida. Imagínense los que estamos en el camino, como los discípulos, sentimos esas dudas. Ya no digamos la gente que no tiene ningún contacto eclesial, ¿por dónde andarán? Siempre vamos a tener dudas, y las dudas nos hacen muchas veces crecer en el ambiente cristiano. Hoy entonces veremos a Jesús durmiendo en la barca, mientras ésta se hunde, dice el Evangelio, ni calmando la tormenta con una sola palabra increpatoria, suscitando así la admiración de los discípulos. Pero vemos entonces la acción de hoy no deja de ser menos desconcertante, tanto para los primeros discípulos como para nosotros hoy. La oración es conversación y diálogo con Dios, no es un monólogo. Seguridad de las cosas que se esperan, igualdad y condición de honor, como se dice, de los ángeles, como dice un santo, enmienda de los pecadores y un remedio de los males, como también garantía de los bienes futuros. Esto lo decía San Gregorio de Niza. Entonces, ¿qué es la oración? Hermanos y hermanas,
comúnmente se considera una conversación. En una conversación hay siempre un yo y un tú. En este caso, un tú, podríamos decir con T mayúscula. Más importante es el tú, porque nuestra oración parte de la iniciativa de Dios. No hay otro camino de oración cristiana que Cristo. Sea comunitaria o individual, vocal o interior, hermanos y hermanas, nuestra oración no tiene acceso al Padre más que si oramos en el nombre de Jesús. Así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2664. Y vemos lo sorprendente que los discípulos le dicen al Señor: Señor, si eres tú, mándame a ir donde tú, le dice Pedro. Jesús había obligado, si leemos bien, a los discípulos a subir a la barca e ir hacia la otra orilla. No iban por su propia cuenta o por iniciativa propia. Era Jesús que les dijo: súbanse y se van. Había despedido a todo el mundo. Recuerden que el día anterior habíamos hablado del milagro de los panes y los peces. Después de haber saciado, digamos, a la multitud hambrienta, y había permanecido él solo, dice el Evangelio, en la montaña, inmerso profundamente en la oración. Los discípulos sin el Maestro avanzan con dificultades, como nos pasa a nosotros hoy en la vida, cuando nos alejamos de Dios, cuando perdemos ese contacto de Dios a través de la comunidad. Más tarde los vemos a los hermanos que se los lleva a la repunta, como se dice comúnmente. Entonces fue entonces cuando Jesús se acercó a la barca, caminando sobre las aguas, como corresponde a personas normales y sensatas. Los discípulos se asustan al verle, dice el Evangelio. Entonces los hombres no suelen caminar sobre el agua y por tanto debían estar viendo un fantasma. También ellos creían en los fantasmas, como hoy en día mucha gente cree en la ciguanaba o en el cipitío todavía, porque así nos enseñaban cuando éramos hipotes, nuestros mismos papás: te va a salir la ciguanaba o el cipitillo a las niñas. Pero se equivocaban los discípulos. No se trataba de una ilusión, sino que tenían delante suyo al mismo Señor, que les invitaba, como en tantas otras ocasiones, a no tener miedo y a confiar en Él para desvelar en ellos la fe. Esta fe que exige o se exige en primer lugar a Pedro, quien dijo: Señor, si eres tú, mándame ir donde tú, sobre las aguas. Con esta respuesta Pedro mostró que la fe consiste en la obediencia a la palabra de Cristo. No dijo: haz que camine sobre el agua, sino que quiera seguir aquello que el mismo y único Señor le mandara para poder creer en la veracidad de las palabras del Maestro. Sus dudas le hicieron tambalearse en la incipiente fe de Pedro, pero condujeron a la confesión de los otros discípulos, ahora con el Maestro presente, cuando los discípulos dicen: verdaderamente eres el Hijo de Dios, y se postraron ante Él. El grupo de aquellos que ya eran apóstoles, pero que todavía no creen.
No creen porque vieron que las aguas jugaban bajo los pies del Señor y que en el movimiento agitado de las olas, los pasos del Señor eran seguros. Creyeron que Jesús era el verdadero Hijo de Dios, confesándolo como tal. Muchas veces tenemos nosotros también que pasar por algunas pruebas, hermanos y hermanas, para consolidar nuestra fe cristiana. Debemos de saber que nuestra fe cristiana es una fe de experiencia. Nuestra fe cristiana es experiencial. Si nosotros le preguntamos a cada uno de los hermanos por qué vino a la iglesia, por qué se incorporó a tal grupo, cuándo tomó esa decisión, y cada uno tiene una respuesta diferente. Unos por acción de gracias, porque le fue bien en su trabajo, por el nacimiento de un hijo, otros por una enfermedad terminal que le han diagnosticado, otros porque le salió trabajo, otros porque no le hayan sentido a la vida y sienten un vacío y no lo han encontrado. Entonces nuestra fe es experiencial, parte de una experiencia. Es el cristianismo, a diferencia de otras religiones, como los musulmanes, que ya nacen religiosos, que ya nacen en su religión oficial. Nosotros no, nos convertimos por una experiencia, ya sea negativa o positiva en cada uno de nosotros. Ánimo, mis hermanos, que esta palabra de Dios nos anime y que en esas tormentas difíciles de la vida acudamos plenamente a Cristo. No dudemos que Él está con nosotros, que Él nos acompaña y que hay momentos nos deja la barca solos en la barca y sentimos que todo se nos va a caer y que nos hundimos en los problemas, en las dificultades. Pero si Él prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el final de nuestra existencia. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.